Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy vamos a tener la teoría sobre cómo desde el laboratorio abordamos la evaluación de la función pancreática. De hecho, esta clase ya corresponde al siguiente módulo, no va a formar parte del primer examen. Y es bastante sencilla y creo que les va a ser muy útil porque uno de los diagnósticos que vamos a revisar acá, uno de los varios diagnósticos que vamos a revisar acá, van a ser prácticamente pan de cada día cuando estén en su práctica clínica. Así que bien, veo que ya somos más de 40, creo que va a comenzar la lluvia de presentes en el chat, así que al menos los 43 de una vez vayan anotándose. Daremos un más que termine de ingresar más personas. Están de ambos grupos, tanto del grupo 1 como del grupo 2, logré colgar el link. Así que espero que se puedan conectar. Y necesito que me confirmen si se ve en la pantalla, si se ve en la pantalla la presentación. Sí se ve, doctora, la presentación. Ya, buenísimo. Gracias, Ilan. Bien. Gracias, Antonella. Listo, entonces comenzamos. Bien. Recordemos pues que el páncreas, este órgano tan bendito, tiene diferentes funciones y tiene una participación como órgano exocrino y como órgano endocrino. Como órgano endocrino, pues las principales enzimas que van a estar participando en esta función son la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Como órgano exocrino, más bien vamos a tener otro grupo de enzimas que van a ser las responsables principalmente de ayudarnos con el metabolismo de los hidratos de carbono, buscando destruir o metabolizar estas partículas, estas moléculas complejas hacia unas donde van a poder tener una absorción ideal. Tenemos acá enzimas proteolíticas como la tripsina, la quimotripsina, la carboxipolipeptidasa. Tenemos enzimas lipolíticas como la lipasa, la amilasa, el colesterol esterasa y la fosfolipasa. Dentro del páncreas endocrino, entonces, habíamos mencionado la insulina. La insulina es la principal que va a destacar dentro de este grupo. Debemos recordar que existen algunos tejidos que pues, son sensibles a la función y a la acción de la insulina, como puede ser el músculo esquelético, las grasas, el hígado. ¿Y qué es lo que va a hacer la insulina? Pues va a estimular la captación de la glucosa, la formación de glucógeno, y a su vez va a inhibir la síntesis de glucosa. El glucagón, que es otra molécula importante, va a actuar principalmente a nivel hepático, donde va a estimular la producción de glucosa y posteriormente la cetogénesis. La somatostatina también es otra molécula complementaria que va a inhibir la secreción de insulina y de glucagón principalmente. Uno de los cuadros más frecuentes y que de todas maneras cuando ustedes estén haciendo alguna guardia en medicina, en su rotación de medicina, sí o sí todos vamos a tener la oportunidad de ver alguna vez a algún paciente con pancreatitis. Y es que la presentación clínica del cuadro es bastante característica, incluso la posición antálgica en la que vemos llegar al paciente y el relato de los síntomas, signos, es bastante sugerente. Entonces, ¿cómo la evaluamos y la abordamos desde el laboratorio? Para eso vamos a recordar la pancreatitis aguda, esta patología frecuente, se va a deber a un proceso inflamatorio descontrolado, agudo, debido a que se están activando diferentes proenzimas pancreáticas, principalmente la tripsina. Y esta inflamación no solamente va a comprometer el tejido pancreático local, sino también puede abarcar algunos órganos a distancia, generando obviamente una severidad variable en el cuadro. Existen diferentes etiologías asociadas a la pancreatitis aguda, siendo la más frecuente la litiasis vesicular. Vemos que esta causa va a ocasionar hasta entre el 30 y el 60% de los casos. Posteriormente, lo que es la ingesta crónica de alcohol también va a ser responsable hasta en un 30% de los casos. Luego tenemos ya otras patologías como alteraciones metabólicas. Acá hay un dato muy interesante,
que es aquellos pacientes que tienen valores de triglicéridos por encima de 1000, que ya es un valor altamente patológico, pueden presentar de manera espontánea una pancreatitis aguda debido a esta patología de fondo metabólica. A su vez hay cuadros de hipercalcemia asociados a hiperparatiroidismo que podrían cursar como complicación una pancreatitis aguda, en el caso de insuficiencia renal también. Luego tenemos algunos fármacos, y esto no es frecuente, algunos fármacos que aparentemente son benignos y de uso muy regular, como por ejemplo el paracetamol, estrógenos, ácido valproico, algunos antibióticos como tetracicrinas, podrían ocasionar en algunas situaciones una pancreatitis aguda. Otra causa, generalmente que la vemos también en emergencia, podría deberse a raíz de un traumatismo directo sobre el órgano. Es decir, un traumatismo puede ser en un accidente automovilístico, donde hay trauma abdominal cerrado, puede haber también situaciones postquirúrgicas, a consecuencia de procedimientos también, como lo que sucede ante una complicación de una CEPRE, o también a realizar una manometría del esfínter de Oddi. ¿Qué pruebas diagnósticas le voy a solicitar a mi paciente en el que yo sospecho pancreatitis? Pues básicamente le voy a solicitar amilasa. Esta amilasa, recordamos que es la encargada de fraccionar carbohidratos complejos en fragmentos y va a ser producida por el páncreas, pero no solo por el páncreas, sino también por las glándulas salivales. Es producida también en la mucosa intestinal, en la placenta, en el hígado y en las tropas de falopio. Es decir, es una molécula que no solamente la vamos a encontrar incrementada en patologías asociadas a lesión pancreática. Tenemos como valores de referencia entre 5 a 125 unidades por litro. Básicamente la muestra que voy a utilizar para dosar amilasa es el suero, y debemos recordar cómo es la curva de presentación de esta molécula, de esta enzima. Se incrementa rápidamente cuando hay lesión de órgano pancreático, desde las 3 primeras horas incluso, llegándose a encontrar positiva o elevada en el 75% de los pacientes a las primeras 8 horas. Luego tenemos que va a permanecer elevada hasta por 72 horas aproximadamente. Tiene más de 95% de sensibilidad en estas primeras 24 horas, y cuando encuentro valores de más de 3 veces el límite superior del valor de referencia de la amilasa, yo estoy segura, hasta en un 95% en estas primeras 12 horas estoy frente a un cuadro de pancreatitis. Entonces habíamos mencionado que no solamente va a ser producida esta amilasa a nivel de tejido pancreático, sino que pues podemos encontrarlo en algunas otras patologías, como puede ser incluso el consumo de alcohol reciente, cuando hay una alteración de la permeabilidad del tejido gastrointestinal, como puede ser una úlcera péptica dorada, incluso en apendicitis, cuando hay enfermedades de glándulas salivares, algunos tumores malignos, en enfermedad renal crónica. Vemos que incluso en patologías oncológicas, ya sea en páncreas, mama o próstata, podríamos tener incrementado el valor de la amilasa. ¿Qué otra prueba complementaria voy a solicitar? Pues tengo la lipasa, que es otra herramienta que es como que un as bajo la manga. También es producida por el páncreas exocrino y se va a encargar de la digestión de las grasas, va a catalizar la hidrólisis de los enlaces estéricos de los ácidos grasos y el glicerol de triglicéridos y fosfolípidos. Su valor de referencia es hasta 50. También vamos a utilizar como muestra el suero, y esta tiene la ventaja que se va a incrementar también rápidamente desde las primeras 3 horas. Sin embargo, va a permanecer elevada por hasta 14 días. La ventaja acá es que tenemos un porcentaje de especificidad de hasta 85% cuando encontramos límites, cuando encontramos que el valor de referencia se incrementa hasta en 5 veces. Luego, cuando mi paciente ingresa a emergencia, es muy importante que yo lo evalúe desde el punto de vista del laboratorio para establecer algunos criterios de severidad.
Y de acuerdo a eso, incluso podríamos estimar un porcentaje de mortalidad asociado a cómo se da las características del paciente al ingreso y durante su evolución a las 48 horas. Entonces, al ingreso a mi paciente le voy a pedir un recuento de leucocitos. ¿Para eso qué prueba me va a servir? Pues le voy a pedir un hemograma. Luego necesito una glucosa. Vemos que por valores encima de 200 ya tengo un punto. En recuento de leucocitos por encima de 16.000 tengo otro punto. Le vamos a pedir una deshidrogenasa láctica en suero. Si la encuentro por encima de 350, otro punto. Le vamos a pedir la TGO. Si la encuentro por encima de 250 puntos. Y miren qué importante, el dato de la edad. Pacientes mayores de 55 años. Bien, mi paciente ingresa, le hago estas pruebas de inicio y luego voy a tener que evaluar a las 48 horas. ¿Qué es lo que voy a evaluar acá? Ahora, ¿cómo se da la variación en el valor del hematocrito? Por eso es súper importante haber pedido mi hemograma al principio. Porque acá no solamente mi hemograma me va a dar el dato del recuento total de leucocitos, sino me va a dar el dato del hematocrito que luego voy a comparar a las 48 horas. Si este tiene una disminución mayor al 10%, voy a darle un punto más. Luego debo valorar el valor de calcio seco. Valores por debajo de 8 me representan un factor. Luego vamos a medir el nivel proteico, valores por encima de 5, me van a generar un factor. Vamos a valorar también la presión arterial de oxígeno, valores por debajo de 60. Y vamos a estimar la acidosis metabólica con un déficit de base mayor de 4. ¿Qué es lo que pasa acá? De acuerdo a los factores que yo voy a ir evaluando en mi paciente, voy a poder estimar la mortalidad. Y es por eso que los criterios de Ranson todavía son utilizados. Vamos a estimar y vamos a poder clasificar como leve o grave. Solamente existen estas dos clasificaciones, leve o grave, no existe moderado, de acuerdo a la cantidad de criterios que voy sumando. Asimismo, voy a poder estimar el porcentaje de mortalidad. Vemos que cuando encontramos más de 7 signos positivos, podemos estimar un 100% de mortalidad. En cuanto a la pancreatitis crónica, tenemos que este es un proceso inflamatorio persistente del parénquima o del sistema ductal. ¿Qué es lo que va a generar? Pues va a generar consecuentemente una fibrosis y compromiso funcional, que va a derivar posteriormente en una insuficiencia pancreática, que la vamos a traducir clínicamente en cuadros de malabsorción con presencia de esteatorrea y una diabetes mellitus tipo 2, como consecuencia de esta insuficiencia pancreática debido a la fibrosis y compromiso funcional que estamos teniendo. ¿Cuáles son las principales causas asociadas? Tenemos que en el 90% de los casos es el alcohol. Tenemos una pancreatitis recurrente, ya sea por obstrucciones frecuentes, por cuadros de hipertrigliceridemia no manejados correctamente. Tenemos estos pacientes que vuelan con los triglicéridos en más de 1000 y mantienen estos valores porque aparentemente no cursan con síntomas adicionales, pero vemos que de larga data podría generar una pancreatitis crónica. Y en cuadros de hipercalcemia del mismo modo. Hay otro porcentaje que no es menor, que es debido a que sea un origen autoinmune. ¿Qué pruebas diagnósticas le voy a solicitar a un paciente en donde yo estoy sospechando ya de disfunción pancreática? Principalmente los hallazgos que voy a evaluar en el laboratorio entonces van a estar asociados al cuadro de malabsorción, que me va a indicar que básicamente el 90% de la función exocrina del páncreas se ha perdido. ¿Qué otras pruebas complementarias? Pues puedo hacerle un coprológico funcional, donde voy a evaluar la presencia de grasa fecal o de esteatorrea, que va a ser positivo. Puedo realizarle un test de tolerancia a la glucosa, lo voy a encontrar hasta en un 65% de los casos alterado. Le puedo pedir amilasa y lipasa en ayunas, donde puedo encontrarlo alterado hasta en un 10%. Luego vamos a entrar a revisar sobre diabetes mellitus, que de hecho es una de las principales epidemias en el mundo. Vemos que abarca todos los continentes,
todas las edades, y todos alguna vez vamos a tener que ver a algún paciente, ver y tratar y manejar, diagnosticar a un paciente o una posible diabetes. Para eso, anualmente, la Asociación Americana de Diabetes realiza una revisión sobre los estándares de cuidado médico en diabetes. No solamente reafirma o restablece algunos criterios, ya sea de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, nos da también metas terapéuticas en cuanto a valores, por ejemplo, valores de evaluaciones, tiempos de tratamiento, terapias coadyuvantes, que debemos tener en consideración al momento de manejar a un paciente con diabetes. Y es que no es nada sencillo, nuestros colegas endocrinos pues no la tienen fácil, porque un paciente con diabetes pues es un diagnóstico bastante complejo. Les voy a dejar en la presentación el link, el primero, este es para que descarguen el documento. De verdad es bien interesante, tiene muchos puntos que ahora que hay más tiempo en casa, deberían darse el tiempo de revisarlo. Y luego les dejo también otra página que es bastante amigable sobre cómo se realiza el diagnóstico en los cuadros de diabetes. A ver, básicamente el ADA me permite ordenar también conceptos. Me va a decir, ok, tienes diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes mellitus gestacional y tienes otros tipos de diabetes por causas específicas. A ver, la diabetes tipo 1 se va a deber básicamente a la destrucción autoinmune de las células beta, que va a ocasionar una deficiencia absoluta de la insulina. Fácil. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que es una pérdida progresiva de la secreción de las células beta, que se va a asociar inicialmente a un cuadro de insulinoresistencia. Luego tenemos la diabetes mellitus gestacional. Este tercer diagnóstico, que básicamente se realiza en gestantes al segundo o tercer trimestre, sin antecedentes previos de haber cursado con diabetes mellitus. Otros tipos o causas específicas de cuadros de diabetes, por ejemplo, tenemos una diabetes mellitus monogénica. Le vamos a denominar a este grupo a la diabetes neonatal, a la diabetes de presentación temprana, presentación en jóvenes. Luego tenemos otras causas, como por ejemplo asociadas a las deficiencias de páncreas exocrino, a consecuencia, por ejemplo, de una fibrosis quística. O podemos tener también una diabetes secundaria a fármacos, ya sea por glucocorticoides, en tratamientos de HIV, o también en cuadros de trasplante de órganos. Hay que recordar, y de hecho ustedes ya deben saberlo, pues que la presentación clínica de la diabetes mellitus tanto 1 como 2 es bastante heterogénea, varían considerablemente, no podemos establecer criterios diagnósticos clínicos muy rigurosos en cada uno de estos cuadros. Entonces, y sin embargo, poder realizar esta clasificación e identificación correcta, y para eso nos vamos a valer del laboratorio, es muy importante, porque de acuerdo al diagnóstico correcto que yo haga, es que yo voy a determinar la terapia. Sin embargo, al momento del debut de la enfermedad, pues no es muy claro en algunos pacientes. Clásicamente, pues mi paciente va a llegar con los síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia. Tenemos que también pueden referir que hay un trastorno ya en microvasculatura, puede haber pérdida de peso y ya podrían estar presentando también algunos signos de lesión de órganos dianas como oftalmorretinopatías. En cuanto a algunas complicaciones, por ejemplo, la cetoacidosis diabética se presenta ocasionalmente en cuadros de diabetes mellitus tipo 2, principalmente en pacientes, mucho más frecuente en pacientes hispánicos y asiáticos. En los niños con diabetes mellitus tipo 1, típicamente van a presentar síntomas clásicos, como los que hemos mencionado, poliuria, polidipsia, y solo un tercio van a poder tener complicaciones como la cetoacidosis. La presentación de la diabetes tipo 1 es mucho más variable en adultos, y algo que han llegado a consenso estas diferentes entidades que se juntan anualmente, tenemos ya la Asociación Americana de Diabetes a la cabeza, tenemos la Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil, tenemos la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes y también la Sociedad Americana de Endocrinología. Algo en lo que han llegado muy claro es que se está detectando un incremento anual
prevalencia de los cuadros de diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes. Es decir, este estudio realizado en Estados Unidos pudo estimar que la prevalencia se va a incrementar, se va hasta cuadruplicar en menores de 20 años en los 40 próximos años. Es decir, se vienen tiempos duros para toda esta generación. Y les hablaba de que está tan distribuido pues los cuadros de diabetes en el mundo, que por ejemplo han valorado cuánto es que se va a dar el incremento si es que comparamos la prevalencia en el 2017 versus lo que encontraríamos en el 2045. Vemos que, por ejemplo, en América del Norte y del Caribe vamos a tener un incremento hasta 35%, en Oriente Medio y Norte de África hasta un 110%, Europa algo moderado, en América Latina, en América del Sur y Central, un 62% de incremento. En África está pasando algo increíble, hasta un aumento en 150% y así sucesivamente. Es decir, esto tiene para rato. Y básicamente se ha reconocido este fenómeno del octeto ominoso, donde es la participación de diferentes órganos, es multisistémico. O sea, ya no solo se debe al efecto en la secreción de insulina, vamos a tener también una hiperproducción hepática de glucosa, vamos a tener que el músculo pues ya no va a tener una captación de glucosa considerable, del mismo modo la lipotoxicidad, va a haber un aumento de la reabsorción renal de glucosa, van a haber defectos en la función, en la presencia, en la cantidad de incretinas a nivel intestinal, y tenemos la producción de glucagón por células alfa o por disfunción de neurotransmisores. Es decir, tenemos que hay todo un complejo multiorgánico que va a favorecer a la presencia de la diabetes. Hablábamos de la lipotoxicidad, y es que se da este concepto porque se ha logrado relacionar que la falla de las células beta puede deberse justamente al aumento de los ácidos grasos libres en el suero. Tenemos que se va a dar una hipertrofia del tejido disfuncional del tejido adiposo, con un círculo vicioso entre activación de macrófagos y liberación de citoquinas. A su vez, vamos a tener que considerar factores genéticos, por ahí que haga agresiones nutricionales, sobrealimentación crónica. Tenemos este círculo vicioso que lo que van a generar es básicamente una alteración a nivel de apodectina, adiponectina, el aumento de ácidos grasos libres, que van a tener efectos sistémicos, como ya hemos mencionado, a nivel hepático, a nivel muscular, a nivel pancreático, básicamente con la apoptosis o la destrucción de las células beta. Puede tener también efectos a nivel cardíaco e incluso se relaciona pues con efectos endoteliales. ¿Cuál es el comportamiento o cómo es la curva esperada en un paciente diabético el comportamiento, por ejemplo, de la glucosa? Normalmente, después del alimento, después del postprandial, vamos a mantener valores incrementados de glucosa que deberían normalizarse. Sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad en años, tenemos que cada vez va a durar mucho más el efecto de la glucosa en el cuerpo, que incluso ya me va a permitir encontrar valores de glucosa incrementado al ayuno. Es acá donde ya podemos comenzar a hacer el diagnóstico, y finalmente pues tenemos ya un cuadro de diabetes descontrolada, donde la glucosa en ayuno pues se va a encontrar francamente incrementada. ¿Cómo lo relacionamos esto con la función a nivel del órgano? Tenemos que los años preclínicos de la presentación de la diabetes, vamos a tener todavía una resistencia a la insulina compensada que va a asegurar mantener todavía los valores de glucosa estrictos. La función todavía se va a mantener. Sin embargo, una vez que comienza a haber la falla a nivel de células beta, tenemos que esta función y la presencia de la insulina va a disminuir francamente a lo largo de los años, condicionando y asegurando la presencia del cuadro de resistencia a la insulina.
Entonces, ¿qué es lo que recomienda este documento de la ADA? Pues que debe evaluar factores de riesgo. Pacientes con sobrepeso, es decir, y acá siendo incluso más estrictos, tenemos que con un IMC mayor o igual a 25, y en asiáticos e hispanos incluso con un IMC mayor o igual a 23, que tengan uno o más factores de riesgo, debemos continuar evaluaciones. Por ejemplo, ¿cómo voy a evaluar? Voy a evaluar a través de la hemoglobina glicosilada, voy a evaluar a través de un test de tolerancia oral a la glucosa, a través de una glucosa en ayunas, algunos antecedentes de importancia, si es que tengo un familiar del primer grado con diabetes. Ahora tenemos otras pruebas de laboratorio. Pedimos un perfil lipídico y ¿qué me va a interesar? El valor del HDL, si encuentro muy disminuido por debajo de 35, si encuentro triglicéridos por encima de 250. Algunos diagnósticos clínicos en mujeres, un síndrome de ovario poliquístico, antecedente de hipertensión, historia de enfermedad cardiovascular, de repente hay paciente sedentario, y si a esto le agrego algunos hallazgos de resistencia a la insulina, como puede ser la acantosis nigricans o el mismo cuadro de obesidad. En todos estos pacientes con sobrepeso y con uno o más de estos factores de riesgo, debo iniciar un control estricto de la glicemia y cambios de vida en nuestros pacientes. A partir de los 45 años, el screening es obligatorio para todos. Si encuentro resultados normales, pues lo voy a repetir cada 3 años, pero si encuentro al grupo en que ya lo voy a denominar como prediabetes, que no es un diagnóstico, sino simplemente como un factor de riesgo, le voy a hacer screening cada año. Acá nuevamente mencionar el riesgo al que están enfrentados los niños y adolescentes. ¿Qué es lo que sucede? Se ha visto que en los niños y adolescentes hay una disminución progresiva mucho más rápida de la función de las células beta. Es decir, vamos a tener complicaciones con un desarrollo mucho más rápido. A ver, si antes esperábamos 20 años para tener una complicación a nivel oftalmológico, pues de repente en los niños lo vamos a tener en un tiempo menor, 5 años. Entonces, acá es lo que sugieren realizar una detección basada en riesgo. Es decir, que debemos considerar realizar controles, inclusive después del inicio de la pubertad o a partir de los 10 años de edad. Y en especial en aquellos pacientitos que tengan sobrepeso medido a través de un IMC mayor al 85 de percentil, en obesidad con un IMC mayor al 95 percentil. O que le agreguemos algún factor de riesgo de los que hemos mencionado de diabetes. Es decir, si tiene, por ejemplo, un familiar de primer grado con diabetes, deberíamos estar ya agregando esta detección basada en riesgo. Sobre todo, ¿para qué? Para evitar y poder frenar a tiempo las complicaciones tan aceleradas que se van a dar a consecuencia de esta enfermedad. ¿Cuáles son los criterios que debo conocer, memorizar y tatuarme para establecer y hacer el diagnóstico de diabetes? Primero, los valores de glucosa en ayunas. Valor de mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, con la consideración de que sea en ayunas. ¿Qué quiere decir en ayunas? Que no ha habido ingesta calórica en las últimas 8 horas. Si encuentro más de 100, más o igual a 126, hago diagnóstico de diabetes. Luego, si tengo un test de tolerancia oral a la glucosa por encima medido a las 2 horas, este es el valor de importancia, a las 2 horas, mayor o igual a 200, hago el diagnóstico de diabetes. Luego, si le pido la hemoglobina glicosilada y le encuentro mayor o igual a 6.5%, hago diagnóstico de diabetes. Y finalmente, siempre prevalece el criterio clínico. Si es que tengo un paciente que llega con los síntomas clásicos de hiperglicemia y que le hago una glucosa al azar, es decir, en cualquier momento del día, y la encuentro por encima de 200, mayor o igual a 200, pues hago el diagnóstico de diabetes. Entonces, ya habíamos mencionado, ¿cuáles son nuestras principales herramientas? Tenemos la glucosa basal en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa, y tenemos la hemoglobina glicosilada. Entonces, de acuerdo a los parámetros, habíamos dicho mayor de 6.5, diabetes. Mayor o igual de 6, diabetes. Mayor o igual a 200, diabetes. Pero, sin embargo, debemos reconocer cuál es el estadio de normalidad. ¿Cuáles son los valores de normalidad en este caso?
una hemoglobina glicosilada por debajo de 5.7, por debajo de 100, una glucosa en ayunas, y un test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas por debajo de 140. Lo que me deja este estadio intermedio que se va a denominar prediabetes. Y la prediabetes es un silencioso aviso, no lo debemos considerar como un diagnóstico, una entidad clínica, sino más bien es como un factor de riesgo asociado a la presencia de a la presentación futura de diabetes o de enfermedad cardiovascular, y que principalmente lo vamos a encontrar asociado a pacientes con obesidad, dislipidemia e hipertensión. Es decir, hasta este momento, hasta la prediabetes, si es que corregimos alguno de estos factores que podrían estar generándolo, podríamos revertir al paciente a valores de normalidad. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, ya habíamos mencionado que se va a deber a una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Representa el 10% de todos los cuadros de diabetes. Y vamos a tener que son diferentes los anticuerpos que van a participar en esta actividad autoinmune. Tenemos células contra el islote, anticuerpos contra el islote, contra la insulina, contra el ácido glutámico, contra la tirosina fosfatasa. Para eso debemos reconocer que debe haber un fondo de predisposición genética, generalmente algunos genes ligados al HLA. Es bien interesante, por eso incluso hay mayor prevalencia en algunas poblaciones que en otras. Tenemos, por ejemplo, el haplotipo de DR3, DR4, DQ8, son los que representan mayor riesgo, que van a ocasionar, pues, una predisposición hacia una respuesta inmune a las células beta normales o alteradas. De repente alteradas, ¿en qué situaciones? Ya sea por algunos traumas, por factores ambientales, o por lesiones asociadas a infecciones virales o por daño directo a las células beta. Todo esto van a ocasionar que las predispongan y esta cascada autoinmune pues las destruya finalmente. Tenemos los diferentes anticuerpos, tenemos los ICA o los autoanticuerpos citoplasmáticos de células del islote. Pues básicamente vamos a encontrarlos en el 70-80% de los diabéticos tipo 1 recién diagnosticados, o sea, es bastante específico. Luego tenemos los GADA, que son los anticuerpos contra el ácido glutámico descarboxilasa. También se encuentra hasta en un 70-80% de los recién diagnosticados, o sea, son dos buenas herramientas diagnósticas. Luego tenemos anticuerpos anti-insulinoma, solo en un 60%, y contra la insulina tenemos que generalmente se solicita en pacientes pediátricos. Recordamos nuevamente cómo se da esta historia natural de la diabetes tipo 1. Tenemos la predisposición genética, tenemos que debe haber siempre este desencadenante ambiental que va a ocasionar una lesión a nivel de las células beta, que como consecuencia posterior de la activación de la autoinmunidad celular con producción posterior de autoanticuerpos como inmunidad humoral, tenemos acá los diferentes anticuerpos que hemos mencionado, vamos a tener una primera fase de pérdida de la respuesta a la insulina. Acá iniciamos este estadio que todavía podríamos, bueno, en este caso de tipo 1 no va a haber vuelta atrás, va a generarse una intolerancia a la glucosa, ya la presentación clínica y posteriormente el diagnóstico de diabetes. Entonces, como consecuencia, si hablamos de un trasfondo autoinmune, pues podríamos deducir que nuestros pacientes tipo 1 van a ser propensos también a presentar de manera complementaria algunos otros desórdenes autoinmunes. Acá tenemos, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, enfermedad celíaca, el vitiligo, miastenias gravis, anemias perniciosas. ¿Cómo vamos a realizar las pruebas de laboratorio? ¿Qué vamos a pedir? Entonces, vamos a pedir una glucosa. Esta glucosa la podemos medir ya sea en suero, en plasma o en sangre total. ¿Qué metodología voy a utilizar? La glucosa oxidasa, la glucosa hexoquinasa. Ok,
Cuando hablo de suero, estoy hablando de sangre sin anticoagulante. Es decir, generalmente vienen en esta presentación, voy a tener una fracción de gel que me va a permitir separar la fase celular, tanto las células, los eritrocitos, plaquetas, leucocitos, y lo separo del suero. Acá es donde voy a realizar la medición. Luego, para hablar de plasma, por el contrario, estoy hablando de sangre anticoagulada. Para eso podemos utilizar fluoruro de sodio o anticoagulante como heparina, que me van a permitir incluso trabajar en emergencia. Por ejemplo, para trabajar con suero, yo debo esperar por lo menos 30 minutos hasta que se forme el botón coagulación, centrifugo y luego separo. Entonces ahí ya voy perdiendo tiempo. ¿Qué es lo que pasa si es una glucosa para emergencia? Podría trabajar con heparina porque simplemente centrifugo, obtengo el plasma y analizo. Luego también sabemos que se puede trabajar con sangre total, que es convencionalmente como se trabaja en los glucómetros portátiles que muchos pacientes tienen en su casa y general es una muy buena práctica de los pacientes diabéticos para monitorizar sus valores. Otra consideración importante al momento de procesar las muestras de glucosa en el laboratorio es que tengamos la seguridad y la conciencia de que la glucosa se va a seguir consumiendo en tanto se mantenga en contacto con las células. Es decir, si no centrifugo, si no separo el suero de las células por más de 1 hora, podría tener valores disminuidos de la glucosa. ¿Qué tal si justo el paciente tenía un valor en 130? Con eso es una glucosa en ayunas. Si yo le estoy con 130, que es su valor original, yo le debería estar haciendo un diagnóstico de diabetes. Pero ¿qué pasa si por error técnico dejaron la glucosa a temperatura ambiente, no se centrifugó, no se llevó la muestra al laboratorio y pasó 1 hora? Voy a encontrar en 120. ¿Hago o no hago diagnóstico de diabetes? Ya no. Estoy dando un resultado falsamente negativo, falsamente alterado, que incluso podría tener repercusiones en la salud de nuestros pacientes. A ver, con la glucosa entonces podemos tener la glucosa al azar, que ya sabemos que por valores por encima de 200 me hacen el diagnóstico de diabetes. La glucosa en ayunas, por valores mayores o iguales a 126 me hacen el diagnóstico de diabetes. Debemos también tener en consideración que existen algunos factores asociados. Ya habíamos hablado de falsamente disminuido, como puede ser un ayuno prolongado, paciente diabético que va a ir a su control para hacerle ayunas y no come, llega con una glucosa obviamente muy disminuida. Podemos tener una mala conservación de la muestra o porque se da el procesamiento tardío. E incrementada, ¿en qué situaciones? Por ejemplo, en el estrés, es frecuente que hayan descompensaciones en pacientes diabéticos por el estrés, en pancreatitis aguda, en consumo de drogas y en feocromocitoma. Luego tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa, y este test básicamente me va a servir ¿para qué? Para la detección y diagnóstico de prediabetes o de intolerancia oral a la glucosa. Me va a servir para la detección y diagnóstico de diabetes tipo 2 y para la detección y diagnóstico de la diabetes gestacional. Es decir, acá, por ejemplo, hay un extracto del documento de ADA del año pasado, pero que básicamente no ha cambiado, donde nos indica que si estamos frente a una paciente con probable diabetes no diagnosticada y estamos en la primera visita prenatal y encima tiene factores de riesgo, pues debería realizarle un test de tolerancia oral a la glucosa. Luego, si estamos entre la semana 24-28, debemos realizar, y con factores de riesgo, debemos realizarle un test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar 75 gramos de glucosa nidra en las semanas 4 a 12 semanas postparto. En el caso de que veamos que ha habido diabetes mellitus gestacional, debemos realizar un control posterior al postparto entre las 4 y la semana 12. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Pues básicamente le decimos, señor, tiene que venir en un ayuno calórico entre 12 a 8 horas antes de la toma del examen. Luego debemos darle una solución de 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 300 mililitros de agua. Generalmente este sabor es bien
es bien dulce y como es sumamente hiperosmolar, la recomendación es que se tome de poquito en poquito porque si no podría ocasionar vómitos. Le realizamos una toma basal, luego posiblemente el paciente ingiere la glucosa, esta sobrecarga de glucosa, y luego hago una toma a las 2 horas. Y es este valor de las 2 horas el que me va a hacer el diagnóstico. Hay algunas presentaciones comerciales que incluso ya vienen saborizados con limoncito, sabor a naranja, para hacer mucho más fácil su ingestión, pero clásicamente se utiliza glucosa anhidra a granel y de 75 gramos y lo disolvemos en agua tibiecita. ¿Cómo es la curva convencional de presentación de la glucosa después de haber ingerido esta sobrecarga? A ver, normalmente mi paciente pues va a tener valores por debajo de 100. Vamos a tener que hay un pico normal incrementado hasta la primera hora y luego francamente cae. Y se normaliza incluso por debajo, valores por debajo de los valores iniciales. ¿Qué es lo que sucede ya en una intolerancia a la glucosa? Vamos a encontrar ya valores ligeramente incrementados al inicio en el basal. Mantenemos este incremento, vemos que a la primera hora ya trepamos el pico de los 200 miligramos de decilitro, pero logra normalizarse y mantenerse por debajo de 200. Acá estamos haciendo un diagnóstico de prediabetes, que mantiene valores entre 140 y 199. Pero ¿qué es lo que pasa en el paciente diabético? El basal ya lo voy a encontrar incrementado, y esta curva se mantiene por largo tiempo en valores por encima de 200. Y es acá, con el valor de las 2 horas, que yo hago el diagnóstico. En el test de tolerancia oral a la glucosa por encima de 200. Otra herramienta diagnóstica que me va a ayudar mucho es la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada realmente nos permite, en algunos casos, chaparle la mentira al paciente que pretende hacer un ayuno de 2 días para poder corregir su glucosa. Sin embargo, la glicosilada no la va a corregir. La ventaja de esta prueba es que no es necesario que haya ayuno, se puede tomar a cualquier hora del día, no se va a alterar con factores agudos, existe metodología estandarizada en la mayoría de laboratorios grandes del país, y la hemoglobina glicosilada pues va a ser el reflejo de cómo han estado los valores de glicemia en las últimas 6 a 12 semanas previas a la evaluación. Y recordamos que su valor de referencia pues es menor de 5.7. Incluso hay cartillitas que se trabajan donde de acuerdo al valor de glicosilada que se ha encontrado, se podría estimar en cuánto ha estado aproximadamente su valor de glicemia. Por ejemplo, si encontramos una glicosilada en 9, podríamos estimar que su glucosa ha estado por encima de 200. O sea, es un paciente que no está controlado. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos dos lados con la hemoglobina glicosilada. O sea, la ventaja de poder medir y que nos refleje cómo ha estado la glicemia de nuestro paciente en los últimos 3 meses, se debe a que la glucosa se combina con la hemoglobina continuamente y de manera irreversible durante toda la vida del eritrocito. Es por eso que tengo este periodo de 120 días. Sin embargo, cualquier condición clínica que va a afectar la vida media de los eritrocitos, como puede ser una anemia hemolítica, transfusiones, hemorragias, puede darnos resultados falsamente bajos. Es por eso que no debería ser una prueba solicitada en emergencia, deberíamos valorarla en pacientes estables. Valores, incluso la hemoglobina glicosilada se ha encontrado que es tan importante que me puede dar como dianas terapéuticas. Por ejemplo, la recomendación es, si es que disminuyo mi valor de glicosilada a menos de 7, voy a reducir también las complicaciones microvasculares en nuestros pacientes. Otra interferencia importante que hay que considerar al momento de la detección en el laboratorio, y esto normalmente lo informamos como parte del comentario cuando lo encontramos, es la presencia de los hallazgos de hemoglobinopatía. Las hemoglobinas inestables como la hemoglobina S o la
C me van a ocasionar lecturas falsamente bajas de la hemoglobina glicosilada. Luego tenemos las complicaciones en diabetes. Para eso les voy a pintar un escenario bien crudo, y es que cada 6 segundos muere una persona por complicaciones asociadas a diabetes. Ya sabemos pues que se incrementa significativamente el riesgo de hasta 2 a 4 veces más en los casos de cardiopatías, de accidentes cerebrovasculares. Tenemos que en las próximas 24 horas, solo en Estados Unidos, más de 5.000 pacientes van a ser diagnosticados con diabetes, más de 1.000 pacientes van a ser diagnosticados con algún cuadro de retinopatía diabética, más de 100 pacientes van a estar iniciando diálisis y más de 180 pacientes van a estar sufriendo alguna amputación. Entonces vemos que, o sea, el escenario es bastante trágico, y por eso como médicos deberíamos tratar de concientizar lo más que se pueda a cualquier paciente que detectemos que sea diabético, porque ya sabemos pues cuáles son las complicaciones que va a tener en el futuro si es que no lleva un control adecuado. Una de las complicaciones tardías y bastante severas es una cetoacidosis diabética. No complicación tardía, es una de las complicaciones por el desequilibrio o justamente este exceso de hormonas catabólicas asociado al déficit de insulina. Es uno de los más graves y que con buen porcentaje de mortalidad, que generalmente se da en pacientes con infecciones virales, bacterianas, algún trauma, incluso estrés emocional. Y el cuadro es bien inespecífico, de hecho van a ver alguno en emergencia. El paciente llega deshidratado. El aliento a manzanas no es tan patognomónico, pero sí lo describe la literatura. El paciente llega con hipotensión ortostática, taquipnea, taquicárdico, dolor abdominal, náuseas, vómitos, confusión. O sea, es un cuadro florido, y al momento de evaluarlo, o sea, es casi por inercia, tienes que evaluar antecedentes y todo. Al toque lo que va a brotar puede ser un cuadro de cetoacidosis diabética. Algunos pacientes de debut, o sea, no sabían que tenían cuadros de hiperglicemia, llegan con debut de cetoacidosis. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos este trasfondo de hiperglicemia a consecuencia de la menor utilización y la mayor producción de glucosa, que va a generar un problema de hiperosmolaridad que va a conllevar un compromiso de conciencia. Glucosuria, sabemos que se va a sobrepasar el umbral renal de la glucosa, consecuentemente va a ocasionar deshidratación y pérdida de electrolitos. Tenemos que, al haber un aumento en la lipólisis, un aumento en la cetogénesis, por disminución de la utilización también de cetoácidos, vamos a generar una hipercetonemia, que va a conllevar a una acidosis metabólica, y acá esto explicaría la presentación clínica de polipnia, halitosis cetónica e hipercalemia. Luego tenemos el otro lado, que es el estado hiperosmolar, que es una hiperglicemia que puede incluso derivar, es tan severa que puede desencadenar un coma hiperosmolar, ese es el grado máximo. Es mucho más severo en pacientes con diabetes tipo 1, tiene una mayor mortalidad, de hasta 10 veces mayor que la cetoacidosis, y también en un 60% se va a asociar a antecedentes de infecciones. En cuanto al laboratorio, ¿qué es lo que valorar? ¿O qué pruebas mínimas le debería pedir a mi paciente que llega con cualquiera de estos dos cuadros y que me va a permitir diferenciarlos? Básico, pues la glucosa. Tenemos que en el estado hiperosmolar, los valores de glucosa son mayormente más elevados que en el cuadro de cetoacidosis diabética. En cuanto al pH, facilito. Si estoy hablando de cetoacidosis, pues obviamente en este margen se van a mantener entre 7 a 7.3. En el estado hiperosmolar, por encima de 7.3. Del mismo modo, el bicarbonato se va a ver afectado, disminuido en la cetoacidosis diabética. Cetonas, ¿dónde voy a encontrar? Pues en el cuadro de cetoacidosis, en el hiperosmolar, bajo o nulo. Osmolaridad sérica, ¿en cuál de los dos va a estar incrementado? Pues en el estado hiperosmolar, por encima de 320, de misma forma, la brecha aniónica. Y generalmente, bueno, y en ambos, dependiendo de la severidad, pueden cursar con estupor o coma.
Si ponemos en dos frentes y relacionamos el pH versus el valor de glicemia, tenemos que el estado, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar se va a relacionar con un pH casi normal, pero con valores muy incrementados de glucosa. Por el contrario, la cetoacidosis me va a enfrentar valores muy bajos de pH con valores no tan disminuidos de, no tan incrementados de glicemia. Bien, la he hecho bastante resumida la clase. Lo que a mí me interesa es que luego lean, acuérdense bien de cuál es nuestro umbral renal de glucosa, y lo que me interesa que lean es la guía del HADA, que es bastante útil, les va a servir para poder reforzar algunos conceptos, y nada, si tienen examen el día lunes, así que estudien. El examen va a estar sencillo, pero lean bien las preguntas. Los conceptos son bastante básicos que tienen que recordar. El laboratorio es una herramienta diagnóstica amiga que le tienen que sacar provecho, y eso es lo mínimo que nosotros queremos de ustedes, que sepan aprovechar las pruebas de las cuales vamos conversando en las diferentes teorías, y que las vamos luego discutiendo y reafirmando en el seminario o en los laboratorios. Bien. Llegamos 81, 84 niños.